O de opinión. Con el patrocinio. El Ecuador se une a través de la información más completa y en una sola emisora. WQ Digital presenta su informativo nacional. Con el patrocinio de... El momento es ahora. Telconet Latam. Ya estamos de vuelta cuando son exactamente 8 de la mañana con 5 minutos puntuales. Así es, 8 de la mañana con 5 minutos. Vamos a tener una entrevista interesante a esta hora. Como lo anunciamos antes de irnos a la pausa comercial, vamos a estar con el doctor, escuchen bien, el doctor que ya está conectado, José Abel de Fina, docente universitario. El tema a tratar con él, proyecto de ley de alivio financiero. 8 de la mañana con 5 minutos. Doctor, gracias por ser parte de WQ Noticias, WQ Radio. Estamos siendo escuchados por el dial 102.1. También nos están escuchando por todas las plataformas digitales y por nuestra cuenta de YouTube. Recordarles a nuestros amigos oyentes que nos pueden ver y pueden escuchar la entrevista por las redes sociales. Estamos siendo transmitidos, por ejemplo, por WQ Radio 102.1 en YouTube. Doctor, bienvenido a WQ Radio. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Paul, y buenos días a toda su estimadísima audiencia. Sobre el tema proyecto de ley alivio financiero, muchas personas desconocen sobre este proyecto. A breves rasgos nos podría decir en qué consiste este proyecto que en su momento lo dio a conocer el presidente de la República, Daniel Noboa. El proyecto de alivio financiero y fortalecimiento para las futuras generaciones, ese es el nombre que le ha dado el presidente a este proyecto de ley, en realidad va en la tónica de los proyectos que ha presentado el presidente, que tienen muy poco de contenido realmente, y es en la Asamblea donde se desarrolla en realidad el proyecto de ley y termina pues pasando a ser ley. Lo mismo pasó con el proyecto que envió recientemente sobre el tema de energías renovables. Entonces, pues, para lo que sirve realmente de lo que está puesto en el proyecto es para saber que hay una propuesta de reducción del aporte que hacen los patrones a los IES en un 25% si es que no hacen despidos durante los siguientes 3 meses. Tendrán derecho a acogerse a este crédito. En realidad, los alivios financieros que se plantean alcanzan un monto de alrededor de $200 millones, que comparado con la caída que hemos tenido en la economía, es realmente una cantidad relativamente pequeña, debo decirlo. A este proyecto, a estos 200 millones, de estos 200 millones, alrededor de 100 millones no son en realidad un ahorro, sino que se refiere a posponer los pagos que existen que se deben al SRI por parte de los ecuatorianos. Esto de aquí en sí es una forma de alivio, pero no es una reducción en cuanto a la deuda que tienen con el SRI. Esto hay que verlo además en contexto con el otro proyecto de ley que he enviado, que incrementa al 5% el impuesto sobre las ventas de vehículos usados y que el gobierno espera que le genere alrededor de unos $300 millones al año. Doctor José Abel de Fina, estamos en vivo conversando con él sobre este proyecto enviado por el presidente de la República. Ahora, la ley de alivio financiero y fortalecimiento económico de generaciones en Ecuador, que se tramita obviamente en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, este proyecto de ley, como usted lo menciona, que fue enviado con el carácter de económico urgente y según el gobierno tiene objetivo de implementar incentivos financieros, económicos y fiscales para la ciudadanía para así fomentar, por ejemplo, el emprendimiento. ¿Cómo, por ejemplo, podría de pronto recibir ese apoyo por parte del gobierno para emprender en un negocio? ¿Cómo se maneja esa temática? Porque muchas personas de pronto quisieran conocer más, ¿no? En realidad no está en el proyecto de ley. No hay una sola norma del proyecto de ley que se refiera al emprendimiento o a la inversión por parte del Estado. Lo que se refiere al proyecto de ley es a una reducción para los patronos en cuanto a su impuesto a la renta
por no despedir empleados, por no recortar la fuerza laboral en los próximos 3 meses. Pero a lo que usted menciona, no existe una norma al respecto en el proyecto de ley. ¿Qué busca en sí el presidente de la República con estos proyectos? Porque el mandatario dijo que el proyecto contiene incentivos para proteger los empleos, suspensión de procesos de coactiva, seguro de empleo inmediato y becas a estudiantes graduados en colegios públicos. Sí, bueno, de lo que usted menciona, lo primero que hemos hablado, que es esta reducción de impuestos para los empleadores, que es relativamente pequeña, en realidad alcanza unos 50 millones de dólares por año. Y en cuanto al tema de becas, pues no existe esa normativa en el proyecto de ley. Debemos entender al respecto que es una práctica actual del gobierno utilizar los proyectos de ley con carácter de económico urgente para llevarlos rápidamente a la Asamblea y que el proceso sea muy expedito, muy rápido. Pero el contenido realmente, lo que ha pasado es que el contenido, que todavía lo desconocemos, ocurre en la comisión, ocurre a nivel de la Asamblea. Ahí es donde entra el contenido en los proyectos de ley que envía el presidente. También este proyecto habla sobre y contempla cambios tributarios que permitan al Estado aumentar la recaudación o mayor recaudación. En el segundo proyecto que envió, que tiene que ver con el combate al lavado de activos, existe por parte del Estado, por parte del gobierno, por parte del presidente, la propuesta de incrementar el impuesto a la venta de vehículos usados. También existe en uno de los proyectos de ley un incremento del impuesto para las universidades. Tienen que pagar un impuesto adicional sobre sus ingresos como impuesto a la renta. Y esto de aquí pues resulta pues en una mayor recaudación para el Estado ecuatoriano, que de alguna manera compensa los alivios que está planteando en el proyecto de ley. Ahora, entiendo que puede resultar confuso, un poco confuso, ¿verdad? Entender de qué van estos proyectos de ley, pero en realidad debo decir que el contenido todavía deja mucho que desear. Claro, y ahora se habla de mayor impuestos de pronto para las universidades, pero ¿eso no le perjudica a una universidad, por ejemplo, pagar más impuestos? Es correcto, y es que lo que estamos haciendo con esto es quitando dinero y estamos yendo contra sentido común. Le estamos quitando dinero al consumidor, le estamos quitando dinero a las universidades, le estamos quitando dinero al sector privado para llevarlo a manos del Estado. En realidad, lo que parece indicar esto es que el presidente de la República tiene una visión de que el Estado sí tiene un rol importante que tomar en cuanto al manejo de la economía, en cuanto a la acción sobre la economía. Pero esto suena ya perjudicial, ¿no? Para aquel, me invento, propietario de una universidad particular que tiene que pagar más impuestos. Y esto genera que de pronto, si se paga más impuestos, tienen que subir de pronto las mensualidades. Y esto provocaría que estudiantes ya no se matriculen en esa universidad porque el impuesto va a ser más elevado por parte de este proyecto del gobierno y haya menos estudiantes en dicha universidad particular. Es correcto. Lo que podría pasar en el caso de las universidades es que este costo adicional que está imponiendo el Estado sobre las universidades se traduzca en un incremento de las colegiaturas, en un incremento de las pensiones, si es que las universidades deciden pasar ese costo pues a los estudiantes, que es algo que pues comercialmente podría pasar. A su criterio, ¿cree que se cristaliza este proyecto? A mi criterio, creo que la Constitución de la República está hecha para que los proyectos de ley que envía el presidente tengan muy poca resistencia, especialmente cuando son de carácter económico urgente, tengan muy poca resistencia por parte de la Asamblea. Entonces, estamos con una Constitución que favorece mucho, que pone muchos medios para que los proyectos de ley presentados por el presidente salgan adelante. Es lo que hemos venido viendo que ha pasado con los proyectos de ley que ha presentado el presidente, pero tenemos que tomar en cuenta que realmente sabremos qué contiene la ley una vez que este cascarón vacío, relativamente vacío, que envía el presidente a la Asamblea, sea llenado con lo que en las comisiones correspondientes se incorpora al proyecto de ley. Es lo que hemos visto en las anteriores leyes.
Sí, y es obviamente un proyecto cascarón, como lo menciona, y con muchos vacíos, ¿no? Ahora, hablando, usted es muy experto en algunos temas, hablando sobre la cifra de desempleos o empleo, ¿verdad?, en nuestro país, ¿cómo se está manejando? Porque según el gobierno no se ha elevado la tabla o las estadísticas de desempleo en medio de los apagones. Claro, a ver, no se ha elevado la tasa de desempleo, pero se ha elevado significativamente la pérdida de empleo adecuado. Ya. Es decir, ¿qué es el empleo adecuado? El empleo en el cual usted trabaja 8 horas y recibe una remuneración completa por esas 40 horas de trabajo al mes. El empleo no adecuado es el empleo en el cual uno no alcanza a recibir ni siquiera el salario mínimo o no alcanza a trabajar el horario completo. Esa tasa de empleo no adecuado, que es muy cercano a lo que representa el empleo no independiente, que es el más afectado, la tasa de empleo adecuado ha disminuido. Entonces, cuando hablamos de la tasa de desempleo, debemos sumarle también la pérdida de empleos completos, de empleos pagados completos que ha sufrido la economía. Y desde el año 2019 a la fecha, ¿sí? Todavía no tenemos cifras de los últimos meses, pero del año 2019 a la fecha, el empleo no adecuado ha significado, se ha incrementado en más de 400.000 empleos. Es decir, de empleo adecuado, de empleo completo, se han perdido 400.000 plazas de empleo en el país. Producto de eso es que tenemos la situación económica que se ha agravado y que es considerado que es una espiral descendente actualmente. Ahora, no sé cuál es la realidad del gobierno, pero según el gobierno, y la escuché a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, que supuestamente en lo que ellos han recibido como ministerio no existen esas desvinculaciones. Pero la realidad puede ser otra, porque quizás son empleos que no están enrolados a aquellos ciudadanos, que de pronto es un señor que tiene un restaurante, no ha enrolado o no le paga el seguro a ese ciudadano y ha tenido que despedir a ese ciudadano porque ya no está vendiendo lo mismo que antes por el tema de los apagones. Este tipo de empleo, ¿cuál está enmarcado o cómo se lo enmarca? Porque a ese empleo que vemos en el día a día es que se ha elevado la cifra de desempleo. Correcto. Ese empleo al que usted se refiere es un empleo no adecuado, es un empleo precario, es un empleo no reportado, es un empleo que en realidad no alcanza a cubrir las necesidades de las familias ecuatorianas, y ese es el tipo de empleo que estamos viendo que se está creando. Mejor dicho, no se está creando, lo estamos creando los mismos ciudadanos, los mismos ecuatorianos en busca de un ingreso, ¿verdad? En ese caso, en realidad, mire, la ministra puede argumentar esto, pero cuando usted va a lo que estábamos hablando antes, al proyecto de ley en el cual les compensa, el Estado les reconoce a los empleadores por no despedir, ¿verdad? Quiere decir que el gobierno, aunque la ministra diga una cosa, el gobierno, el presidente de la República en su proyecto de ley es muy consciente de que la ruta que están tomando las empresas, que actualmente tienen una reducción impresionante en su nivel de ventas. Mire, solamente en el mes de septiembre el comercio ha perdido en ventas, perdió en ventas y todavía no estábamos en full apagones, ¿verdad? Correcto. Solamente en el mes de septiembre el comercio perdió en ventas entre un 4 y un 5% de sus ventas, solamente en el mes de septiembre. Ok. ¿Sí? Ahora, cuando ya entramos, que no tenemos todavía las cifras de octubre, y veamos las cifras del final del año, veremos que esa caída de ventas puede llegar a un 20, 25, 30%, que es lo que reportan los comerciantes actualmente cuando los periodistas hacen esas buenas entrevistas que hacen a la calle, ¿verdad? Correcto. Entonces, esa realidad existe, y la respuesta es obviamente la reducción de empleos. Conozco instituciones financieras, conozco empresas que están reduciendo hacia finales de año su fuerza laboral entre un 5 y 10%. Y es bastante. Eso significa que hacia finales de año tendremos la pérdida de otras 400.000 empleos aproximadamente. Mire usted, y ya se habla de un presupuesto o como monto aproximado de más de 8.000 millones de dólares en pérdidas por los apagones en estos 2 meses, 60 días. Es bastante. En realidad,
Claro, a ver, esa cifra de los 12 millones de dólares del cual sale este cálculo multiplicando por el número de días y horas, Sí. es en realidad una cifra que resulta pues exagerada, debo decirlo. Sí hay una pérdida sustancial, sí vamos a tener al final del año posiblemente una pérdida en la economía de alrededor del 3%, que debería estar por alrededor de los 4.000 millones de dólares. Diría que es la mitad de lo que actualmente circula como estimación, lo cual no deja de ser extremadamente importante, ¿verdad? Es la mitad, pero es todavía extremadamente importante. Y esa cifra de pérdida de la economía se traduce en pérdidas de ingresos para las familias, en pérdidas de empleos, que hablamos de alrededor de unos 400.000 empleos perdidos hacia final del año. Me permito reiterarlo porque, fíjese, quienes más han sufrido con esta crisis, hablamos de 4.000 millones, deberíamos poner que el 70% de esas pérdidas se da en las pequeñas y medianas empresas y en los microempresarios. En realidad, quienes están aguantando la mayor parte de esta crisis son los pequeños productores, los pequeños empresarios. ¿Y cómo salir de eso donde estamos? Usted como experto, ¿qué se puede hacer? Porque todos nos vemos afectados. Yo lo digo aquí en la radio, desde el vendedor de helados hasta el empresario que tiene de pronto centenares de obreros. Todos nos vemos perjudicados por el tema de los apagones. Es una crisis que nos está golpeando terriblemente, y poder salir de esta crisis en un gobierno que ya mismo termina y vuelven una campaña electoral para las próximas elecciones del 2025. Creo que lo que el gobierno tiene que hacer, y aquí es donde tiene que entrar el Estado ecuatoriano, porque estamos en un ciclo de recesión, en un ciclo de crisis, y hay que ir contraciclo, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede ir contraciclo? Obviamente no se le puede pedir a los empresarios que vayan todo contraciclo. Ellos hacen los esfuerzos para mantener las fuentes de empleo y mantener sus negocios. Pero quien tiene ese rol de contraciclo es el gobierno, es el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano debería estar hablando no de 200 millones de dólares de alivio financiero, sino en más de 3.000 millones. Necesitamos un plan por parte del Estado de al menos una inversión de 3.000 millones para recuperar esta caída que hemos tenido en este año, antes de la crisis energética, y ahora con esta crisis energética que hace que recrudezca más la recesión. ¿En qué tiene que invertir el Estado ecuatoriano? Tiene que invertir no en mover muebles de la economía. ¿A qué me refiero con esto? No en quitarles a uno para ponerles a otros, sino en incrementar las exportaciones que hace el país. Este es un país dolarizado donde tenemos el potencial para exportar el doble de lo que exportamos actualmente y que todos vivamos bien. Entonces, ¿pero cómo se hace esto? El Estado ecuatoriano debe decirles, espérate a los acreedores internacionales, y debe hacer el ahorro necesario para invertir entre 3.000 y 4.000 millones de dólares en la creación de nuevos empleos, en la creación de nuevas exportaciones. Eso es lo que se debería estar hablando ahora y se debería estar haciendo en estos momentos. Y no crear más impuestos, porque se vienen más impuestos de lo que se... No crear más impuestos, porque crear impuestos es sacarle dinero del bolsillo de uno para luego ponérselo en el bolsillo del Estado, para luego a ver si es que el Estado lo devuelve al bolsillo de otras familias u otros ecuatorianos. Como en su momento elevar el IVA, pues no, el impuesto a valor agregado a 15%, se hablaba de que supuestamente en diciembre se iba a recaudar más de 1.000 millones de dólares y que ese dinero supuestamente iba a ser destinado para fortalecer, para de alguna forma comprar más armas, equipos para la policía y para las Fuerzas Armadas, pero esto implica que es un golpe al bolsillo viéndolo desde ese punto, ¿no? El aumentar al IVA sí, obviamente le ha perjudicado también al pueblo como tal. Es correcto, es sacar el dinero de un bolsillo para ponerlo en otro bolsillo. Así es. La salida de esta crisis tiene que ver con la creación de valor y con aumentar el flujo de dólares a nuestra economía. Eso es lo que se hace vía exportaciones. ¿Cómo está sucediendo eso en realidad? Producto de la pérdida de empleos, lo que está pasando es que más de 300.000 personas han buscado migrar a los Estados Unidos hasta el primer semestre de este año. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos exportando
exportando ecuatorianos, en lugar de exportar productos agrícolas, exportar productos de manufactura, exportar productos con valor agregado. Y eso solamente se puede lograr, en lugar de generar una gran ola migratoria, solamente se puede lograr a través de una inversión fuerte por parte del Estado en reactivar el aparato productivo del país. Sí, e incluso hace poco estaba leyendo en las noticias internacionales, más de 5.000 migrantes quieren llegar a los Estados Unidos, entre ellos centenares de ecuatorianos. Y otro tema, si me ayuda por favor, señor doctor José Abel de Fina, un tema que es de coyuntura nacional. ¿Cómo ve el tema de la crisis energética? La compra de energía a Colombia, los 440 megavatios que se supone que ya llegaban desde el día lunes. Es una inversión obviamente a beneficio de todos porque queremos que ya no se den apagones, pero esto implica a una deuda para el Estado como tal, el hecho de comprar, aunque es como una inversión, pero igual es un dinero que se ha invertido para eso. Es correcto. El gasto que va a tener el Estado ecuatoriano y que se traduce, fíjense, estábamos hablando de exportaciones. Sí. En realidad lo que estamos dando son las importaciones para paliar la crisis energética, vía las inversiones del Estado en generadores que lamentablemente no terminan de llegar, a pesar de que había un calendario que yo estaba contento de haber escuchado que había un calendario, ¿verdad? Y que lamentablemente estoy triste y estamos todos tristes porque ese calendario no se ha cumplido. Estamos frustrados en ese sentido, pero estamos hablando de más importación para paliar la crisis energética vía inversión del Estado. Estamos hablando de lo que usted bien menciona, la compra de energía a Colombia, que representa una cantidad, un monto muy cuantioso para el erario público, para el presupuesto del Estado. Y estamos hablando también de la gran importación o la gran inversión que estamos haciendo cada uno de los ecuatorianos o los negocios o las empresas cuando importan sus propios generadores para cubrir la falta de energía. Y además estamos generando una cantidad de chatarra increíble para cuando esto posiblemente pase. Entonces todo esto es dinero que sale y es dinero que no se queda circulando en la economía y que esto agrava aún más la recesión, aunque nos permite tener esperanza de poder salir de la crisis energética. Así es verdad, tiene toda la razón. Son 8 de la mañana con 27 minutos, 8 de la mañana con 27 minutos para cerrar ya la entrevista, doctor José Abel de Fina. Supuestamente el presidente de la República ha mencionado de que los apagones terminan, ya diciembre sin apagones. Se viene una campaña electoral con un presupuesto por parte del CNE elevado. Es un dinero que quizás se lo pudo haber invertido para de pronto para el sistema educativo, de pronto para la salud, ¿verdad? Es un gasto, en fin, ¿no? ¿En qué tiempo usted cree que de pronto podríamos recuperarnos de la crisis que estamos atravesando por el tema de los apagones? Yo creo que la economía en el año 2025, una vez que pasemos esta época de crisis energética, podría recuperarse muy rápidamente. Soy optimista al respecto. Obviamente que si existe un cambio de gobierno, pues habría un nuevo planteamiento de cómo se va a leer la economía yendo hacia adelante. Pero creo también que esa recuperación del 2025 pasa por lo que hemos hablado hace un momento, Paul, que es el Estado tiene que hacer una inversión de alrededor de 3.000 millones de dólares para reactivar la economía, para que la gente, para que los empresarios tengan un golpe de confianza en el futuro del país. Si no existe ese golpe de confianza, que no se logra solamente con este tipo de proyectos de ley que se han presentado, sino que necesitamos cosas de mayor peso, ¿verdad? Si no se hace esto, entonces va a ocurrir un poco lo que pasó en la pandemia, que es después de la pandemia, el año 2021 fue un año de lenta recuperación, sí, y solamente en el 2022 vimos nosotros, ¿cierto? Vimos nosotros un crecimiento real de la economía. Lo que va a pasar entonces es que si el gobierno no cambia su forma de actuar, no se preocupa no solamente de la parte financiera del presupuesto, sino también se preocupa de la economía del país, que es donde sale reprobado este gobierno, creo, hasta el momento. Si no lo hace, lo que vamos a tener es una muy lentísima recuperación, con un gran sufrimiento por parte de las familias ecuatorianas ante la falta de ingresos durante el siguiente año 2025. Necesitamos urgentemente una propuesta realmente coherente por parte del gobierno
para que el 2025 sea ese año de recuperación que todos deseamos y esperamos. Una recuperación lenta, quizás. Gracias, doctor José Abel Defina. Gracias por estar con nosotros acá en la WQ Noticias, WQ Radio. Espero tenerlo nuevamente, quizás en otro día, para tratar estos temas de interés a nivel nacional. Encantado y siempre a las órdenes, estimado Paul. Gracias, son exactamente 8 de la mañana con 30 minutos, 8 de la mañana con 30 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. Tenemos más temas a tratar acá en esta tribuna informativa. Somos WQ Noticias, ya volvemos.